soy feminista socialista, así que me voy a parar desde el marxismo para poder hablar, y lo digo abiertamente porque todos nos paramos desde algún punto de vista político-ideológico cuando charlamos, cuando conversamos o cuando transmitimos ciertas ideas o contenidos, ¿no? El título de la charla es ¿por qué? Algo así, ¿no? Está acá atrás. ¿Por qué la mayoría de las trabajadoras docentes son mujeres, no? Entonces se me ocurría pensar que no es casualidad, ¿no? El origen de la educación y de las escuelas tiene un poco que ver con el avance y el desarrollo de la industrialización, ¿no? La escuela se gesta como un lugar para poder generar ciertos conocimientos, valores, ideologías y contenidos elementales para formar nuevas camadas, ¿no?, de lo que se llamaría fuerza de trabajo, ¿no?, la inserción de esos pibes y pibas luego al mercado laboral. En el origen de Argentina había dos tipos de escuelas, podríamos decir, las escuelas técnicas con una formación técnica, ¿no?, alrededor, que hoy en día las vemos, no sé, las escuelas técnico-químicas, aquellas especializadas en la construcción, aquellas que hoy en día también incorporaron conocimientos alrededor, no sé, de la informática o de sistemas, y las escuelas normales, cuyo objetivo era como la formación de futuras docentes, ¿no? No fue casual que sea una política deliberada el ingreso de las mujeres a la docencia. ¿Por qué? Porque generalmente la docencia se asocia, está asociada y asocia a lo que podríamos llamar aquellas tareas del cuidado, ¿no? Si pensamos los sentidos comunes que hay alrededor de las mujeres, son las mujeres las que son más dóciles, respetuosas, aquellas que tienen más empatía para con los otros, aquellas que pueden cuidar de los otros, ¿no? Y la educación, sobre todo en el nivel primario e inicial, hoy en día está compuesto en 8 de cada 10 mujeres. No solo acá en Argentina, sino que leí algunos de los últimos estudios de América Latina y las cifras alcanzan que hasta un 74% de los y las docentes son en su mayoría mujeres, ¿no? Pero no son solamente quienes ejercen la formación docente, sino que podríamos pensar las auxiliares, ¿no?, las compañeras que trabajan en los comedores, o incluso pensar otras mujeres que, por ejemplo, vienen también de movilizarse y están movilizadas, aquellas compañeras docentes que se desempeñan como acompañante personal no docente, realizando integraciones en las aulas y que vienen, no sé si vieron, hace poquito movilizándose una acampa en Plaza de Mayo por los recortes en discapacidad, ¿no? Esta feminización del trabajo docente tiene un poco que ver con una mirada de una división sexogenérica de las distintas tareas que podríamos llamar de la reproducción social, ¿no? Si yo les pregunto, en el profesorado, ¿son en su mayoría hombres o mujeres? Que mirar este audio. Es una muestra gráfica, ¿no? Y vamos a hacer como ping-pong de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Ustedes por qué piensan que se da esto? Que la mayoría de quienes estudian o se forman en una carrera docente, sobre todo inicial y primaria, ¿no?, son mujeres. No hay respuestas correctas o incorrectas, hay respuestas. Bueno, arranco. Me pasó de que en las presentaciones de distintas materias me preguntasen por qué habíamos elegido la carrera, y muchas de las respuestas que surgieron a eso fue porque cuidaba a mis hermanitos, porque mi vecinito al lado, porque... Y siempre vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, las tareas de cuidado siempre recaen en las personas, leídas mujeres y o disidencias, y es como que te queda medio que ahí, ¿no? Como ya lo hiciste toda tu vida, y llega un momento en el que decís, ay, bueno, voy a hacer mi vida, voy a hacer. Más allá de que haya cada quien una cuestión particular en eso. Bien. Buen punto. Por ejemplo, por esto que incorporaba sobre las tareas del cuidado, en la pandemia salió un estudio de UNICEF que en Latinoamérica, entre las adolescentes y las jóvenes entre 14 y 19 años, el 70% planteó que durante la pandemia se encargó de alguna tarea de cuidado dentro de su familia, ¿no? Ya sea cuidar a algún familiar mayor que transita alguna enfermedad o al
hermanito o hermanita menor, ¿no? Y incluso se duplicó durante la pandemia la cifra porque, ya lo mencionaba un poco más al principio, ¿no? Todas las consecuencias que hubo alrededor de intentar combinar el trabajo y las tareas del cuidado, y que no significó eso, que las mujeres viéramos reducidas, incluso las que trabajaban como office, reducidas las tareas del cuidado, sino que se duplicaron, ¿no? Por dar un ejemplo. ¿Otras ideas? Bueno, un poco para seguir en este estilo de pensamiento, la docencia, así como otras profesiones, la psicología podría ser otra, o la salud, son profesiones altamente feminizadas. Tienen que ver con aquello que llamamos la reproducción social, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Distintas tareas que justamente lo que hacen es perpetuar que siga existiendo, ¿no?, por así decirlo, el desarrollo de las familias, el desarrollo, el pasaje a la adultez, que tenga que ver con el cuidado también de la salud, o dentro del núcleo familiar las tareas de administración del hogar, como puede ser lavar, cocinar, planchar, ¿no? Todo aquello que garantiza que en el Estado capitalista patriarcal se generen nuevas fuerzas de trabajo para incorporarse al mercado laboral, ¿no? De un lado tenemos las tareas de reproducción social y del otro lado las tareas, podemos decir, las tareas productivas, que es aquellas que están orientadas a generar bienes, ¿no?, o a ocupar otro rol en la economía. Por ejemplo, si pensamos las grandes industrias, el porcentaje de mujeres que trabajan en esas industrias es reducido, ¿no? Justamente en estos días charlaba con los trabajadores del neumático en este conflicto que ellos están transitando y que estaban en la puerta del Ministerio de Trabajo, y les preguntaba en su fábrica cuántas mujeres había trabajando. Y me decían que había solamente 2 mujeres, por ejemplo, en una fábrica de Bridgestone, ¿no?, que está ubicada en zona sur. Y de esas 2 mujeres, después había una tercera, pero que se encargaba de tareas administrativas, no de tareas, podríamos decir, en la línea de producción, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en otros ámbitos, como la industria alimenticia, hay más mujeres trabajando en las tareas de producción o en la línea de producción, ¿no? Entonces, esta división que existe entre las tareas reproductivas y productivas no nacen como de un repollo, sino que tienen su origen en el origen del patriarcado, ¿no? Y cómo en la actualidad el capitalismo se ha apoyado en el patriarcado, que es preexistente, para justamente poder sacar mayores beneficios, ¿no? Vamos al origen del patriarcado, charlar un poco. ¿Existió siempre? Sí, no, debates, preguntas, respuestas. El patriarcado no existió siempre. De hecho, las primeras sociedades eran matriarcales, es decir, se organizaban alrededor de las mujeres, e incluso, por ejemplo, en lo que se llamaron las sociedades primitivas, el comunismo primitivo, tanto hombres como mujeres realizaban las mismas tareas. Estamos hablando previo al feudalismo, muchos años atrás, ¿no? Hombres y mujeres realizaban las mismas tareas, ¿no?, de agricultura, ganadería, de pesca, y también las mismas tareas de la sociabilización de la crianza de los niños y las niñas, ¿no? Y esta organización matriarcal fue siendo desplazada de a poco, sobre todo con el avance de la revolución agrícola y el desarrollo de nuevas herramientas, ¿no?, para labrar la tierra, para desarrollar la caza, la pesca, que debido a que las mujeres no eran quienes tenían cuerpos gestantes y gestaban, tal vez el quedarse criando a sus hijos durante el embarazo hizo que los hombres sean los que utilizaran más estas herramientas, ¿no? Y a partir del desarrollo y el uso de las herramientas, se empezaron a producir aquellos primeros productos, ¿no?, que al principio solamente alcanzaban para distribuirse entre unos pocos y vivir, sobrevivir más que vivir, porque no había gran acumulación. Con el desarrollo de los elementos y las nuevas herramientas permitió que empiece a haber cierto tipo de excedente, ¿no?, en la producción. Y ese excedente empezó a ser apropiado por los hombres.
Entonces es hacia el feudalismo, donde justamente al haber un excedente que se apropia, ciertas tribus apropiándose de ese excedente, siendo los hombres, lo que empieza a gestarse justamente es que algunos tienen más recursos que otros, hombres más recursos que mujeres, ¿no? Y el problema de cómo se administran esos recursos, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se empieza a instalar posfeudalismo y su expresión máxima es en la revolución industrial, la familia como célula nuclear del sistema productivo, ¿no? Si antes, por ejemplo, las sociedades eran más matriarcales y el rol de las mujeres, ¿no?, era más jerárquico dentro de esas sociedades tribales, con la acumulación originaria de los hombres empieza a haber un debate que era quién se queda con esa herencia, ¿no? Y esa herencia, las mujeres gestaban el hijo, es propio, pero los hombres no tenían cierta forma fácil de saber si ese hijo era o no era propio, entonces se instala la monogamia y la familia como parte de eso, ¿no? Lo que empieza siendo una división sexogenérica del trabajo, más tarde, posterior y más desarrollado hacia el feudalismo, se convierte en una división también de clases, porque había tribus que acumulaban más que otras, ¿no? O en el feudalismo, señores feudales que acumulaban más que otros y que esa acumulación en granos, en comida, ¿no?, en distintos recursos permitía, por ejemplo, la formación de ejércitos, ¿no? O pagar servidumbre o pagarles a otros para conquistar otros territorios, ¿no? Si bien, como les decía antes, el patriarcado es previo, ¿no?, al capitalismo, justamente a partir de esa acumulación originaria y de cómo se va heredando esa acumulación originaria es donde empieza a instalarse la sociedad de clases que al menos desde el marxismo vemos hoy en día, ¿no?, una sociedad dividida en dos clases sociales, una clase empresarial burguesa, una clase proletaria trabajadora, es decir, entre quienes tienen los bienes y la producción y quienes tienen su fuerza de trabajo para poder vivir y sobrevivir. Bueno, ha habido distintas generaciones que cuestionaron a su forma el patriarcado. Como decía al principio, ¿no?, si retomamos los orígenes también del trabajo docente y la feminización de la docencia, por ejemplo, si bien implicó, ¿no?, que las mujeres sean puestas en un lugar de reproducción social y asignándole, si se quiere, una posición como de segundas madres dentro de las escuelas, también permitió que muchas mujeres puedan acceder al estudio de las letras, la cultura, la información de ese momento, incluso ideología, ¿no? Y ya desde los años, más o menos, ¿no?, 1990, ya estamos acá en el liberalismo, en 1890 más o menos, muchas de las mujeres docentes formaron parte de cierto activismo político e ideológico, ¿no?, a partir de poder ingresar a la formación docente. Entonces ahí había una interpelación a lo que se suponía debía ser una docente en ese momento, ¿no? Una mujer que no estuviera casada, que sea joven, que no fumara, que no tomara, que tuviera buenas costumbres, distintos atributos, ¿no?, hacia el ejercicio de la docencia. Y sin embargo, toda una camada de docentes ingresó al activismo político y a las ideas, por ejemplo, socialistas, anarquistas, comunistas, para pensar también la lucha por sus derechos. Podríamos pensar las primeras conquistas de derechos de las mujeres, los derechos civiles, ¿no? El derecho al voto, por ejemplo, que surge a partir de los movimientos sufragistas, ¿no?, como una parte. Eso fue parte de una primera oleada de los feminismos y de los movimientos de mujeres, y en la segunda oleada toda la incorporación de los derechos reproductivos, ¿no?, que los seguimos peleando un poco hasta hoy en día, ¿no? Recientemente en nuestro país conquistamos el derecho de la interrupción legal del embarazo a partir del movimiento de mujeres. Sin embargo, por esto que mencionaba al principio, ¿no?, en cómo se desarrolla la sociedad de clases, ¿no?, hay un ente superador que surge a partir del desarrollo de la sociedad de clases, como, si se quiere, un intermediario entre estos dos sectores, y esa institución principal es el Estado, ¿no? Y el Estado genera y reproduce otras instituciones, ¿no?,
desde las cuales la mirada capitalista patriarcal se sigue reproduciendo. Esas instituciones se pueden pensar. La escuela es parte de una institución que surge del Estado y que no tiene una ideología, podríamos decir, neutral, porque el Estado no tiene una posición neutral, sino que responde a intereses de clase, ¿no? Otra institución podríamos pensar las universidades. Otras instituciones, la Iglesia, ¿no? Y la Santa Alianza entre el Estado y la Iglesia, que lo vemos hoy en día, en que la mayoría, por ejemplo, de los partidos tradicionales, ¿no? Desde la extrema derecha, vamos de Milei, hasta sectores del peronismo y kirchnerismo, mantiene su ligazón con las iglesias católicas, no como libertad de credo, sino con intereses, ¿no? Que los vemos después obstaculizar la conquista de ciertos derechos, como fue la interrupción legal del embarazo. La escuela tiene un rol que también tiene que ver con la sociabilización, ¿no? Si el primer lugar para sociabilizar es la familia como institución, la escuela cumple ese otro rol y por lo tanto muchos de los contenidos y la ideología que se transmite no está ajena a algunas concepciones, podríamos decir, heteropatriarcales, ¿no? Desde el 2013 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral y hoy en día seguimos peleando por que se implemente, ¿no? Realmente en todos los colegios. 2006, perdón. Error de fecha está. Digo, como una de las formas, digo, el patriarcado se ha hecho eco en las instituciones que forman parte del Estado, ¿no? La marea verde fue gestada sobre todo por una generación de secundarios y secundarias, ¿no? También que tomó la posta de ese debate que llevaba más de 30 años de discusión en Argentina, 7 proyectos de ley cajoneados, pero fue el impulso de las nuevas generaciones, ¿no? Que puso en agenda nuevamente el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a la necesidad de que haya información sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Esa puede ser como una de las vías, ¿no? Donde las escuelas cumplieron un rol importante, porque fue ahí donde se empezó a gestar también parte de esa nueva oleada de ese movimiento. De hecho, se tomaron los colegios, como lo están haciendo hoy en día las y los secundarios, ¿no? Reclamando ese derecho. Y seguramente la reta también salió, ¿no? A tirarse en contra de las tomas, Feynman, que nunca falta Feynman, ¿no? Es opinando políticamente contra los ecos. Pero hay algunos debates, ¿no? Si el patriarcado es solamente algo cultural, ¿no? O si además de ser cultural es un sistema de organización social, económica y política que, como decía antes, se une a los estados capitalistas, ¿no? Donde potencia, por así decirlo, la mayor desigualdad, no solo de género, sino también de clase, ¿no? Les doy un ejemplo, con la pandemia, por ejemplo, se agrandaron las brechas y hoy en día tenemos los llamados super ricos, ¿no? Esos super ricos, hoy en día 8 personas, hombres, concentran la misma cantidad de riquezas que 3.500 millones de personas restantes, ¿no? Más pobres. Esos 8 son 8 varones dentro de los 3.500 millones, el 70% son mujeres. Y el debate es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Que esos 8 haya un cupo femenino, entre más la mitad sean mujeres, la mitad hombre, y lo mismo con quienes están bajo los índices de pobreza? No, justamente muestra que en el sistema, ¿no? De división de clases son también los hombres quienes generan mayores riquezas o hacen más uso de esas riquezas, y que además lo que se establece justamente es que gran parte de las mujeres están asignadas a trabajos o más precarizados o a trabajos del orden de lo reproductivo, o incluso son desocupadas, ¿no? Por ser sostén de familias, por tener que estar al cuidado de sus hijos y de otros familiares. Si por ejemplo hoy viéramos los índices de pobreza, nos dan del segundo trimestre un 36%, ¿no? Entre las cuales las mujeres y disidencias son de los sectores más empobrecidos. La brecha salarial existe en trabajadoras formales en Argentina es de un 22%, en trabajadoras informales un 34%. ¿Qué quiere decir? Que por igual tarea, igual trabajo, las trabajadoras formales cobran
un 22% menos que los hombres. En trabajadores y trabajadoras informales cobran un 34% menos de los hombres, ¿no? Y eso es algo meramente cultural o tiene que ver también con una política de los estados, ¿no? Y hay crisis políticas también que ensanchan la desigualdad de género. Otra idea que se me ocurre, ¿no? Fuimos parte del movimiento de mujeres de la Marea Verde. Desde el 2015 volvimos a salir a las calles, ¿no? Con la consigna de ni una menos. Y sin embargo, el año pasado, el presupuesto designado para asistir y paliar la violencia machista fue un 39% menor que el año previo. Ahora se está discutiendo en el Congreso el presupuesto asignado para el año que viene, lo cual plantea un recorte, ¿no? Después de la Marea Verde se creó el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad. Sin embargo, en ese ministerio los recursos no fueron en incremento, sino que fueron recortados. El presupuesto del año pasado, por ejemplo, se subejecutó un 72%, es decir, no se terminó de utilizar todo ese presupuesto. Yo les contaba antes que laburaba en un dispositivo de atención en violencia de género, ¿no? Y cuando se crea el ministerio, una de las primeras medidas que habían anunciado era regularizar las condiciones laborales de las trabajadoras que trabajamos en esos dispositivos. Spoiler alert, monotributista, ganando por debajo de la canasta familiar básica, ¿no? Éramos laburantes precarizadas, acompañando a otras mujeres precarizadas y desocupadas. Bueno, no se realizó ningún tipo de relevamiento y mucho menos se mejoraron las condiciones, sino que en la pandemia, que fue un momento donde se incrementó la violencia machista, los recursos fueron recortados. Por ejemplo, se duplicaron los llamados a la línea 144 y no se abrieron nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, muchas mujeres quedaron en sus casas, ¿no? Junto con los agresores y no teníamos herramientas para poder realizar una salida de esos hogares, cuya expresión, si se quiere, más icónica fue la pelea por vivienda de las familias de Guernica, que le encabezaron muchas mujeres que se fueron de sus hogares justamente por la violencia machista, ¿no? El Ministerio de Mujeres intervino junto con las familias de Guernica, pero para darle la espalda a los reclamos, ¿no? Entonces, ahí se abre el interrogante que es, bueno, existen esos espacios, existen esas instituciones. Ahora, que existan implica que estén alejadas de la ideología de clase patriarcal que todos los días hace que los sectores más empobrecidos tengan más consecuencias y que los sectores que se favorecen y que se favorecieron, por ejemplo, durante la pandemia, sigan incrementando sus ganancias. ¿Alcanza solamente con eso o es necesario poder retomar una perspectiva de que la conquista de los derechos se da en las calles, ¿no? Porque después del otro lado tenemos algunas políticas públicas que son concedidas, ¿no? Como hemos tenido el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ¿no? Como parte de intentar avanzar en pos de la equidad de derechos y recientemente el cupo laboral travesti trans, pero sin embargo, para que esas leyes se efectivicen es necesario continuar con una movilización. Ahora no tenía exactamente el número, pero les doy el ejemplo de mi laburo. Yo trabajaba en la Municipalidad de 3 de Febrero, en el conurbano. Y cuando se implementó la ley de cupo laboral travesti trans, en toda la municipalidad, que éramos 3.000 trabajadores y trabajadoras, solamente ingresó una compañera trans. Ingresó al área de género, ¿no? Porque también hay ciertos sentidos comunes de que las identidades trans tienen que estar en espacios de género y no pueden cumplir por ahí otras tareas, ¿no? En equidad de derechos. Entonces, esos pequeños ejemplos nos hacen dar cuenta, o al menos, ¿no? Mi perspectiva es decir, bueno, hemos dado pasos para conquistar estos derechos, ¿no? El movimiento de mujeres y disidencias ha vuelto a poner en agenda algunos debates. Incluso las tareas de reproducción social están en debate, pero sin embargo no existe ninguna ley que reconozca ese trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Porque no les conviene a los capitalistas que se pague por un laburo por el cual obtienen ganancias gratis. Porque si no existiera una familia que lave la ropa, que cocine, que garantice que el trabajador pueda volver al otro día al trabajo, ¿no? Es un costo que se ahorran los grandes empresarios. Entonces,
retomaba con esto que, si bien hemos puesto en agenda varios de esos debates, bueno, ¿qué perspectiva también tenemos para pensar cómo realmente interpelamos esta alianza entre patriarcado y capitalismo y cómo intervenimos las instituciones que lo reproducen y lo socializan constantemente, ¿no? Hace poquito, bueno, en mi propia cursada, la que estoy estudiando, teníamos un debate alrededor de dos autores, un autor y una autora, que llaman Laclau y Chantal Mouffe, que por ejemplo retoman mucho, ¿no?, el surgimiento de algunos movimientos sociales, entre ellos el movimiento de mujeres, para plantear que para radicalizar la democracia, ¿no?, el sistema democrático, es necesario avanzar paulatinamente cada vez en la conquista de más derechos, ¿no? Y el debate era, ¿los derechos que conquistamos son derechos permanentes o a veces pueden ser moneda de cambio, ¿no?, que nos impliquen avanzar y retroceder en distintas conquistas? Un ejemplo muy concreto. Nosotros acá conquistamos el derecho a la interrupción legal del embarazo. Hoy estoy muy marea verde. Y recientemente en Estados Unidos un fallo de la Corte anuló en algunos estados, ¿no?, la despenalización, porque todavía no tienen la conquista. Vieron que Estados Unidos tiene 50 y pico de estados, cada cual se organiza medio a su forma, entre los más conservadores, los más democráticos. En algunos estaba despenalizado, en otros legalizado. Bueno, retrocedieron con ese fallo, ¿no? Y hay un despertar nuevamente en Estados Unidos del movimiento de mujeres y disidencias para volver a reclamar poner ese derecho en agenda, ¿no? Uno dice, bueno, se conquistó un derecho, es ley, está ya ejecutado, ¿no?, ya salió la resolución del Congreso, se va a empezar a implementar. Sin embargo, en distintos momentos o situaciones políticas, incluso con avances o retrocesos de distintos gobiernos, de tintes políticos, y mediado por las crisis económicas, políticas y sociales, los derechos no siempre se mantienen como algo estanco, ¿no?, sino que justamente responden a esos intereses. Por ejemplo, si pensamos en Argentina, ¿no?, estamos ahora atravesando una crisis social y económica que reagudizó la pandemia. Venimos de una crisis del 2008, que fue la crisis de Lehman Brothers, ¿no?, cayeron las bolsas en Estados Unidos y generó un efecto dominó que repercutió en todo el globo, por así decirlo. Pero previamente vivimos el 2001. Y en el 2001, ¿cuál era el debate que había también en las calles frente a los índices de desocupación y de pobreza? Había mucho descontento con el Estado y con sus instituciones, y se significaba en una frase que era que se vayan todos, ¿no? Pasó el 2001, la soja empezó a cotizar alto, empezaron a ingresar dólares al país, ¿no?, y surge un proyecto político como parte del Estado, que fue el gobierno kirchnerista, ¿no?, de Néstor. Y a partir de eso se empezaron a generar ciertas concesiones de derecho. Les decía antes, matrimonio igualitario, posteriormente la identidad de género, asignación universal por hijo, que son leyes progresivas que acompañamos, pero que se dieron en un contexto muy particular, donde también fue parte de retomar demandas y reclamos populares y del activismo para volver a legitimar el rol del Estado, ¿no?, y las instituciones como tal. Entonces, ese Estado capitalista y patriarcal, por momentos, ¿no?, donde hay, si se quiere, vientos de alza, puede entregarnos mayores derechos, mayores concesiones, responder a ciertos reclamos, pero cuando las papas queman y hay crisis económicas, crisis sociales, esos derechos pueden retroceder, ¿no? Lo vemos ahora, si lo vemos, vamos a ver muy en pequeñito. Nuestra Constitución dice garantizar el derecho a la educación y la vivienda. Sin embargo, si hay crisis económica, se recorta el presupuesto educativo y se recorta el presupuesto asignado para la vivienda. Se recorta el presupuesto de salud, ¿no? Y pareciera que esos presupuestos, ¿no?, nos afectaran a todos por igual, pero en realidad, si uno ve, son áreas sensibles donde las mujeres y las disidencias son las más perjudicadas. Porque ¿quiénes se encargan, ¿no?, de garantizar el acceso a la educación para las hijas? Las mujeres y las mamás de las familias. ¿Quiénes se encargan, por ejemplo, muchas veces de sostener el reclamo por vivienda? Dimos el ejemplo
ejemplo de Guernica recién o de las familias de la Villa 31. Son las mujeres y sus familias, ¿no? Quienes se encargan de las tareas del cuidado y de la salud propio de familiares o de hijos, son las mujeres, ¿no? Entonces a veces uno medio que dice, bueno, están haciendo la perspectiva de género al revés, ¿no? Porque dicen son presupuestos con perspectiva de género, pero recortan en las áreas más sensibles para las mujeres, esos presupuestos. Entonces eso me parece que podría ayudarnos a pensar de sobre qué necesitamos estar alertas o advertidos en este momento. Atravesamos un nuevo momento de crisis. Eso va a significar que el movimiento de mujeres va a avanzar evolutivamente hacia pelear ciertos tipos de derechos, o que va a ser necesario pensar qué alianzas y qué unidad para conquistar ciertos reclamos. Me quedé pensando en este debate último, en este ping-pong que estaban haciendo, y yo creo que la escuela, así como decía yo hace un rato, de alguna forma es una institución del Estado que reproduce ideología dominante, también es un terreno en disputa, y por lo que vos estabas diciendo también. A mí me parece que, digo, por ejemplo, yo lo veo todos los días en la escuela, ¿no? Hay ley de educación sexual integral, hay ley de identidad de género, ¿no? Y sin embargo este año, desde el Estado, nos quisieron prohibir a los docentes hablar en lenguaje inclusivo. Incluso poniéndonos muchas veces, enfrentándonos con las propias familias y con los propios estudiantes. Digo, bienvenida a la diversidad de ideas, porque los derechos son derechos y se defienden en la calle, se defienden en las aulas. Entonces, el hecho de nombrar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo a todos los alumnos, es, digamos, un derecho de quienes quieren ser llamados así y no ataca a nadie, ¿no? Ahora, existiendo esas leyes, ¿no? A su vez, digamos, el Estado, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, decide, digamos, de alguna forma negarlo por un decreto, una resolución, que por los hechos no tuvo ningún tipo de repercusión, ¿no? Pura campaña mediática. Yo hablo de lenguaje inclusivo en las aulas, y seguramente la mayoría de los docentes que lo utilizan también, y no es que tenemos sanciones, no tenemos ningún tipo de... Pero bueno, digamos, instalan una idea, ¿no? Desde el gobierno, desde los medios de comunicación, y generan sobre todo ese enfrentamiento en las aulas. Por eso yo digo, me parece esto de que es un terreno en disputa, porque vos decías los docentes, ¿no? Muchos que tienen una ideología, me parece que ahí hay una frase que siempre se dice, que a mí me gusta mucho, que es la igualdad ante la ley es la igualdad ante la vida, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que solamente esté escrito en una ley no quiere decir que después esos derechos, esas igualdades que se ponen en papel, uno no las tenga que pelear todos los días permanentemente. Y en la escuela digo lo mismo que en el resto de los lugares, ¿no? En los trabajos, como decías vos recién, ¿no? Se da esa discusión, en los lugares de estudio, en las universidades y en las escuelas también. Todo el tiempo es una pelea, digo, donde avanza la derecha o la reacción, y lo estamos viendo hoy también en el conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, tenés por un lado, ¿no? Los Milei, la derecha que pide más de todo, más bala, más cárcel, más reacción en todo sentido, y después también en quienes están recortando y decidiendo, como decían ya antes las compañeras, decidiendo recortar en educación, en salud, en áreas tan sensibles y que tienen que ver, digamos, por lo menos con lo que a nosotros nos atañe. Y a mí me parece que esta discusión no es menor. A mí me gustó esto que vos decías de plantarse y todo, pero muchas veces hay una relación de fuerza, ¿no? Porque obviamente un docente tiene una relación de poder sobre los estudiantes, no es una relación simétrica, por más que haya docentes que les pongan toda la onda y nos hagamos la copada, digamos, son los que califican, son los que digamos, ponen las notas y quienes tienen la autoridad, ¿no? en esto de la institución. Entonces, ahí viene la discusión, ¿no? También de cómo nosotros transformamos eso. Y a mí me parece que, como bien lo decía, ya creo que vos lo decías, ¿no? Los estudiantes incluso en este momento nos están enseñando, pero también todos los sectores que están saliendo a luchar. En particular, hoy los estudiantes tomando las escuelas nos están enseñando porque es una discusión. No sé, yo en escuelas donde la pelea, por ejemplo, porque el baño sea no binario, es una pelea, y donde se logró hacer, no es precisamente donde está el director Piola que fue y lo hizo, sino porque se organizaron los estudiantes y lo conquistaron, ¿sí? En aquellas donde eso no sucede, bueno, es porque precisamente falta la organización. Y a veces uno es muy Quijote, ¿no? En el sentido de decir, bueno, hay que plantarse. A mí me parece que la clave es que nos plantemos en conjunto, que convenzamos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras de que la organización
es lo que hace a la fuerza, digo, el viejo dicho y la vieja frase, hoy se tornan valores bien concretos. Porque si nosotros, o sea, por ejemplo, no nos salíamos a nuestros estudiantes que hoy están luchando por la ESI, que también, si ustedes vieron el pliego de demandas, también reclaman ESI. Porque la ESI está también en la libertad del docente que quiera llevarlo adelante, se peleará un poco más, tiene un papel, ¿no? Se puede pelear, lo puede enfrentar, puede plantarse frente a las familias, pero después aquellos que no quieren implementarla, tampoco que tiene el peso del Estado viniendo a decir cómo vos no diste los contenidos de educación sexual que están en el diseño curricular. Ahora, si no enseñaste a sumar a restar, si no enseñaste, no sé, las reglas gramaticales, seguramente tengas a la supervisora persiguiéndote. Ahora, si no enseñaste educación sexual integral, la verdad, nadie se entera porque a nadie le importa, salvo a quienes militamos, digamos, que eso suceda en las escuelas. Y es una pelea convencer a los compañeros y a las compañeras de que eso también suceda, obviamente. Volviendo a lo que estaba diciendo, a mí me parece que cuando nosotros pensamos, digamos, este terreno en disputa, tenemos que pensarlo adentro de las aulas y afuera de las aulas también, porque hay, digamos, todo un sentido, por lo menos en la docencia, ¿no? Yo, por lo menos, cuando empecé a ser docente, Mis chicos. Claro, mis chicos y yo, mis aulas, y bueno, yo los formo y los educo, y entonces van a pensar todos como yo. Después también hay una realidad, ¿no? Que lo vimos hace un par de semanas, todos se habrán enterado, fue un escándalo en la ciudad de Buenos Aires, donde una nena murió de desnutrición en una escuela, en Barracas. Bueno, esa es la realidad más brutal. Ahora, vemos realidades similares todos los días en las escuelas, y bueno, uno por más buena voluntad que le ponga, y por más que le dedique horas y horas a planificar y a hacer la mejor clase magistral, constructivista y de todo, no alcanza porque esos pibes están siendo vulnerados en sus derechos en otros aspectos. Y también están siendo vulnerados en sus derechos cuando el gobierno decide recortar 50.000 millones a educación para destinar ese dinero a los intereses, digamos, de los empresarios, del imperialismo norteamericano, de la deuda externa, etc. Entonces, hay un debate ahí donde nosotros tenemos que pensar mucho, por lo menos desde Rosa, digamos, cuando nosotros decimos, bueno, las feministas socialistas, ¿por qué salir a pelearnos? Creemos que hay una salida, digamos, frente a eso. Y que es precisamente que las mayorías nos organicemos para pelear porque la economía, los recursos estén organizados al servicio de los intereses de las mayorías y no de una minoría, como bien mencionaban antes, digamos que no solo son pocos, sino que además se la llevan toda, mientras cada vez se ve más, digamos, degradada nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de salud, nuestras condiciones educativas, edilicias y la calidad también educativa, porque la educación se viene precarizando año tras año, el recorte no es menor. Hace 3 semanas se cerró la paritaria docente, que la negociaron, bueno, nosotros siempre decimos, ¿no?, que las paritarias son negociadas por burócratas, digamos, que nunca se sientan con los docentes a preguntarles si ese es el salario por el cual, digamos, quieren pelear o no, claro, y si están de acuerdo o no. Se sientan, la negocian, se juntan los ministros, se juntan 3, 4 mentores, además hombres, ¿no? Porque para él, que se sentó a negociar la paritaria docente, es varón. Seguramente él no paga alquiler, no vive, digamos, del salario manteniendo a los hijos y demás. Entonces, hay una realidad. Cuando se negocia la paritaria, también se negocia la precarización de la educación. Pues nosotros hoy, los docentes, en la ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de los lugares del país, tenemos que trabajar 3 turnos para cubrir, o sea, lo que dice el INDEC, que hoy se necesita como salario mínimo para vivir, que son 179.990 pesos por mes. Seguramente ninguno de todos ustedes y muy pocos trabajadoras en el país estarán, digamos, ganando eso, y por eso la lucha del neumático, yo vengo justo recién antes de venir a la charla, pasé por ahí, tengo un amigo que trabaja en Pirelli y estuve ahí haciendo un poco el aguante un rato, y él decía, los medios están diciendo que nosotros ganamos 400.000 pesos. Me dice, imagínate que si yo estaría ganando 400.000 pesos, no estoy acá, estoy trabajando, ¿para qué vengo acá, digamos? ¿Para qué me tomo el trabajo de venirme desde Merlo, tomar un micro, estar todo el día acá parado hasta no sé qué hora de la noche si ganaría esa plata? O sea, ¿con qué necesidad? Entonces, cuando incluso nosotros vemos esa situación y vemos, por ejemplo, el rol de la mayoría de las condiciones sindicales que se están,
entregando, digamos, el salario de las y los trabajadores, y vemos que hay sectores que incluso a pesar de que hay gente que te dice no, quédate en tu casa, nosotros lo resolvemos tranquilos, ¿sí? Bueno, hay gente que está diciendo no, como vos decías, bueno, no me voy a quedar callado frente a este arrebato, frente a esta situación, me organizo, salgo y doy la pelea. Yo creo que eso es, digamos, un ejemplo que nosotros tenemos que retomar para pensar cualquier pelea que queramos dar hoy, frente a todos los ataques que se vienen, y porque nosotros no queremos que se resuelva desde arriba esta situación, sino al revés, se resuelve desde abajo, con la mayoría organizada. No se va a resolver porque venga alguien a decirte vos quedate tranquilo en tu casa que yo te resuelvo. ¿Sí? Porque así nos vienen pateando año tras año, gobierno tras gobierno, ¿no? Con discursos, la campaña, perdón. No, incluso que si se resuelve de esa manera, poner que se resuelva de esa manera, de la misma manera que se resuelve, de la misma manera que pues. Totalmente. Ahí está la gran situación. Hay algo que es más, mira qué bueno que soy, lo doy, detrás y mirar lo que quita. No, pero está bueno porque es precisamente eso, o sea, cuando vos decís, o sea, cuando depositas, si se quiere, toda la confianza en un individuo, digamos, lo que se termina sucediendo es que lo que se termina, digamos, atacando de alguna forma es lo que llevó a conquistar ese derecho o esa demanda por la cual se dio. Entonces, si bien en este momento yo coincido con que se avanzó muchísimo, como decía la compañera, en materia de género, un montón de conquistas, también digo, no hay que dejar de pensar que esas conquistas pueden ser atacadas y que también se está atacando por los francos, porque todo bien, tenemos derecho al aborto, pero si las mujeres no pueden mantener a sus hijos, porque ya son madres y decidieron serlo, o no lo decidieron, pero lo son, no importa, no pueden mantener a sus hijos, están pasando hambre, no tienen trabajo, son desocupadas y las reprime el gobierno cuando salen a luchar, o son las esposas de los trabajadores de neumáticos que están peleando por el salario, o somos las docentes que también peleamos por el salario y que, digo, para nosotros se nos agrega no solo el trabajo doméstico no remunerado que seguimos haciendo como cualquier mujer cuando llega a su casa después de su jornada laboral, sino que además todo el trabajo docente no remunerado que seguimos haciendo en nuestras casas cuando llegamos después de nuestra jornada laboral y que no es reconocido. Entonces, digo, ahí es donde nosotras pensamos que, digamos, bueno, capaz que cerrando, volviendo, digamos, a darle la palabra a las compañeras, incluso, digo, pensando en esto de que, bueno, hace 2 años no se realiza el encuentro de mujeres, este año tenemos la posibilidad de volver a encontrarnos, que es un espacio que nosotros reivindicamos como digamos, un espacio de organización, de lucha, de debate, donde nos ponemos en contacto, digamos, mujeres de distintos lugares del país, de distintas realidades, de distintos sectores, que venimos de distintas trayectorias, algunas militantes, otras no militantes, pero digo que se da, digamos, esa potencialidad que tiene juntarnos para discutir esto que está pasando. Tenía que salir. Bueno, me perdí en la foto. No, eso, lo del encuentro y que precisamente, bueno, obviamente invitarlas a todas a ser parte, de sumarse a viajar a París Rosas, a ser parte del encuentro, pero obviamente que la pelea no se termina ahí, incluso nosotras desde París Rosas vamos a dar esa pelea porque siempre peleamos porque los encuentros sean resolutivos, se voten, digamos, resoluciones que después nos permitan volver precisamente a nuestros lugares de estudio, a nuestros lugares de trabajo, con un pliego de reivindicaciones, con medidas de fuerza concretas para llevar adelante, que sean democráticas, que sean decididas por todas, para incluso todas aquellas compañeras, mujeres que no pudieron viajar y que no pueden, digamos, ser parte de esa experiencia, pero que incluso sí les interesa seguir organizándose y seguir discutiendo y debatiendo la situación. Y no me quería olvidar de algo que dije al pasar, pero que también, digamos, cuando nosotros decimos que esta pelea es desde abajo, y decíamos, bueno, esto no es, la relación de fuerza no se construye, es decir, bueno, nosotros tenemos que construir nuestra relación de fuerza, del París Rosas, del feminismo socialista, digamos, peleamos por construir, digamos, una fuerza poderosa que sea de mujeres organizadas, pero también junto a nuestros compañeros, peleando en común, y construyendo un partido de la clase trabajadora, un partido socialista que realmente, digamos, porque estamos convencidas en el sentido de que esta salida es posible, me distrae mucho. Todo eso. De todos. ¿Querés cerrar vos?
Bueno, sí, ya me No, por ahí retomo también como para cerrar alguna de la perspectiva que nosotros levantamos como feminismo socialista. Nosotras somos parte, nos sentimos parte de una corriente gestada en la Revolución Rusa en 1917, que también ha dejado muchas conclusiones para repensar un sistema educativo, ¿no?, que sea realmente accesible, equitativo para todos, y desde donde incluso desde la potencialidad de ese Estado obrero, pedagogos como Vygotsky, que también lo conozcan, han elaborado distintos planes como planes de alfabetización para reducir la alfabetización. Desde el Estado obrero se ha desarrollado la producción de muchos libros, la sociabilización del acceso a los libros, a la literatura, al desarrollar el pensamiento crítico. Se han financiado distintas áreas de investigación, bueno, se han masificado la escuela, se propuso, ¿no?, la gratuidad de la educación superior pública, y esto pasó en 1917, ¿no? Entonces, en base a esto que decíamos, por ahí dejarles un chivo, ¿no?, que nosotros somos parte de repensar justamente cómo se puede desarrollar un pensamiento crítico para pensar otra pedagogía y otro sistema educativo posible, retomar algunas de esas ideas, de esas lecciones, ¿no?, que muestran que cuando se reorganiza el sistema de producción, se reorganizan también las relaciones sociales, no solo entre los géneros, sino también alrededor de justamente cómo pensar otras instituciones posibles que no estén atravesadas por esos poderes políticos, ¿no?, del Estado que representan a las clases sociales dominantes. Chivo, dentro de poco vamos a editar desde nuestra editorial Ediciones IPS un libro de Vygotsky que se llama La crisis histórica en psicología, que a mí me gusta mucho porque debate un poco, ¿no?, debatía con la psicología de su época, pero es súper actual para debatir con las distintas corrientes que existen hoy en día de la psicoeducación, ¿no?, y que vemos toda una corriente neurolingüística que avanza alrededor de pensar el conocimiento no como una forma constructiva y dialéctica, sino desde los puntos de vista más neurocognitivos, ¿no? Bueno, 1917, más o menos en esa época, ya estaban esos debates que están buenos para repensarlos, pero justamente nosotros no somos ajenas desde el feminismo socialista a pensar una ideología, tenemos una ideología también. El problema es que si pensamos que esas ideologías, ¿no?, son necesarias hacerlas carne, para nosotras hacerlas carne es construir una corriente organizada desde abajo, ¿no? Preguntaban también cómo poder hacer, ¿no?, para debatir estas cosas en las aulas, en la formación, y nosotros desde ahí también planteamos la necesidad de impulsar, ¿no?, secretarías de género y disidencias, impulsar comisiones de mujeres en los lugares de laburo, de tener esas instancias de organización que son un ejemplo también para pensar cómo en unidad y en alianza con nuestros compañeros, ¿no?, trabajadores, que también el patriarcado nos jode a todos, ¿no?, digo, diciéndolo de alguna forma, también atraviesan eso, pero encabezando la lucha de las mujeres en las disidencias, podemos pensar cómo en este momento político, ¿no?, le hacemos frente a esos sectores que, como decía Marilina, la extrema derecha que pide más de todo, ¿no?, y que además es una reacción patriarcal a la organización de las mujeres, porque no escatiman los Milley, los expertos en tirarse en contra de los derechos de las mujeres, y hasta esos sectores que son parte hoy día del gobierno de Alberto, del gobierno de Massa, ¿no?, con el apoyo de Cristina, que también atacan ciertos derechos, ciertas conquistas, ¿no?, y que lo vemos expresado en el ajuste que vivimos todo el día a día. Es un poco... No, por esto último que decías, lo que me quedaba pensando es que hoy, o sea, lo que queda en evidencia es que no hay grietas entre, digo, ya sea el gobierno de la ciudad, los expertos, el gobierno nacional. O sea, si hoy ustedes tuvieron la oportunidad de ver los medios, ayer, hoy, estos días, la campaña mediática que hay, yo me levanté y eran la radio diciendo, bueno, las declaraciones de Massa criminalizando a los trabajadores del neumático, que incluso mi amigo me decía hoy, me gustó, lo voy a citar porque me gustó su reflexión, decía, nos acusan a nosotros de que los tenemos de rehenes, que un grupo pequeño tiene de rehenes a toda la industria del neumático, incluso a la industria automotriz, ¿no? Y él me decía, bueno, y ellos son un grupo de políticos que nos tienen de rehenes a todos los trabajadores y las trabajadoras
desde ese discurso hasta el discurso de la criminalización de los secundarios, que disculpen, pero es brutal. O sea, el nivel de brutalidad que está habiendo, persiguiendo a cada uno de los secundarios, mandándole patrulleros a las casas, a criminalizar la protesta, y bueno, y la criminalización de la protesta de los docentes, ¿no? Que también cada vez que salimos, hoy hay huelgas importantes en Santa Fe y en varias provincias, si uno escucha los medios, si es que salen los medios, cuando salen los medios, ¿no? También ves a los gobernadores, a los ministros de educación diciendo, bueno, son docentes, no quieren trabajar, se quejan de lleno, siempre lo mismo, los tienen de rehenes a los chicos que no tienen clase. Es decir, desde donde uno mire, para donde uno se pare, no importa el color político, el gobierno que sea, lo que se ve es que no hay grieta en un discurso de odio, pero contra la clase trabajadora y contra todos los sectores que salen a organizarse para reclamar. Entonces, ahí también es donde nosotros decimos, bueno, lo que tenemos que contraponer es una fuerza organizada de esos sectores para luchar en común, porque si vivimos en la ciudad tenés, es verdad, se escapa la ciudad, hay un montón de escuelas tomadas, hay un corte de una cama piquetera en el Ministerio de Desarrollo Social, hay un corte en el Ministerio de Trabajo de trabajadores que reclaman por salario. Bueno, estamos todos peleando separados, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que esas peleas triunfen? Yo creo que tendríamos fuerzas y claramente nos unimos y le damos una perspectiva de conjunto para todos. Y aprovecho y los invito, porque de repente en el Ministerio de Trabajo acá cerquita, 4 cuadras,